Fermi. Bien, vamos a continuar con, digamos, la terminología conceptual en lo que corresponde a las actividades agropecuarias. Nos habíamos quedado estableciendo, digamos, los conceptos de cómo se llama de agricultura. Vamos a ver un poco sobre los cultivos. Solo estoy mencionando algunos de los elementos que son fundamentales en la actividad agrícola. Solo quiero que me cargue esto. Vimos lo que eran la clasificación de la agricultura, ¿verdad? Que de acuerdo a las condiciones ambientales, de acuerdo al uso que se le dé a la tierra, de acuerdo a cómo se llama, al método que se quiera utilizar, pues así se le iba a dar el nombre. Al final, pues el término de ¿cómo se llama?, de explotación agrícola es lo mismo, vamos a obtener las actividades mismas. Ya voy a poner la presentación que todavía no me ha caído. Bien. Bien, inclusive espero que pueda ver la presentación. Me avisa, Denis, si no la ve. Ok. Entonces, estamos inclusive hablando todos los instrumentos y maquinarias que se deben de utilizar, que se utilizan, tal vez no se deben todos, pero sí que se deben de estar utilizando para hacer un poco mejor la cosecha. También dentro, pues, estábamos hablando de las maquinarias y equipos, ¿verdad? Un poco para hacer, ¿cómo se llama? Vamos a ver si me lleva para atrás esto. Ok. Bueno, aquí estamos hablando de los costos de agropecuarios, pero después vamos a hablar sobre la maquinaria, donde debemos de considerar lo que son la maquinaria como tal, para los tractores, los motocultor o cosechadora, etcétera, que ya vamos a hablar un poco en detalle de cada una de ellas. El tema nuevo que quería tocar este día, pues es la parte del cultivo. Y el cultivo, como conceptualmente lo conocen los agrónomos, es la práctica de sembrar semilla en la tierra y realizar las labores necesarias para obtener los frutos de las mismas. Ese es el quehacer diario de los agricultores que viven en el campo, ¿verdad? Que de manera, digamos, familiar, de manera de siembra, de subsistencia, es decir, para que ellos puedan estar sacando para su comida, y también para explotación. Se dice, sacan la cosecha, agarran lo que le va a tocar a él para su consumo, y luego lo que sobra les venden. Semillas o cereales como el maíz, como ¿cómo se llama?, el sorgo, como quiero ver, arroz, y pueden sembrar arroz, o sea, granos secos se pueden preservar en el tiempo.
¿verdad? El maíz y el frijol es lo fundamental. El sorgo, que le echan un preservante para que no se lo coma, en el caso de los frijoles, para que no se lo coma la, 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 el gorgojo. Y el arroz, pues obviamente también debe tener un cuido, pero es un poco menos delicado que el frijol. Y el sorgo, pues obviamente es más fuerte. El sorgo es el maicillo que conocemos normalmente, ¿verdad? Y ese antes se utilizaba para consumo humano. La gente molía el maicillo y la tortilla que se consumía cuando era para hacer tortillas era una tortilla negra. El sorgo hoy en día se utiliza para los concentrados, ¿verdad? Para las gallinas, para las aves de corral, ¿verdad? Y algunos pues la muelen en harina para poder siempre hacer concentrados. Entonces, la labor del cultivo es, o más bien el concepto de cultivo es la práctica de sembrar. Proviene del latín cultum, cuya raíz es griega y proveniendo del col, que significa poda, una de las principales labores agrícolas, pudiendo definirse al cultivo como la actividad humana que permite que la tierra fructifique. Eso pues son definiciones o aseveraciones que se hacen partiendo del concepto como tal. Posee la misma raíz que el término cultura, referido a la actividad humana que faculta el desarrollo del entendimiento, enriqueciéndolo en las ciencias y las artes, convirtiendo a esa persona en hombre o mujer culto. O sea, todas estas palabras, ¿verdad? Que vienen del castellano antiguo, inclusive de otro tipo de lenguas, donde proviene el castellano, eh, las palabras nacen de acuerdo a la acción que se ejecutaba en ese momento. Y la relación, pues como ven, el cultivo viene de cultura, o sea, el cultivo es más bien relacionado con la cultura y la cultura relacionada con la persona culta. A esta acción de enriquecer la mente también se le denomina cultivo. Eso, digamos, bajo el concepto de la persona, ¿verdad? De la personalidad. Eh, Como tal, es una serie, en la parte ya propiamente agrícola, el cultivo es una serie de técnicas que se aplican para lograr los mayores frutos de la tierra o de la capacidad humana. También se usa ese término para referirse a la crianza de ciertos animales con fines de comercialización. Por ejemplo, cuando se dice que se dedica al cultivo de ostras, eso es algo que, ¿cómo se llama? Ya no se puede llamar un ganado de ostra, ¿verdad? Porque las ostras, a pesar de que es un ser vivo acuático, no se puede domesticar, ¿va? O sea, no es un animal que se deba domesticar, sino que es nada más provocarle, pues, que esté en un pequeño arrecife, un arrecife artificial, para que pueda estarlo, digamos, cultivando un momento determinado. Eh, y así como las ostras, también están las conchas, están todos esos, ¿cómo se llama? Caracoles que se utilizan para el consumo humano. La rotación de cultivos, siempre en toda siembra debe de darse esta condición o esta forma de trabajo. Le mencionaba yo, por ejemplo, que cuando el café se está aprovechando en las cortas, que está dando el grano, que está dando la uva, ¿verdad? Como si se conoce el fruto, como la uva de café, ya hay otros pedazos de tierra, otras extensiones de tierra donde están las plantas creciendo, ¿verdad? Que se acaban de sembrar o que van creciendo, de tal manera que la rotación se va haciendo y no dejar de cosechar año con año. ¿Y de qué depende, digamos, esta rotación? Va a depender de la cantidad de productos que tenga la capacidad de vender una finca. Por decirle algo, bueno, creo que ya se los había mencionado, la cuota de café que tiene El Salvador a nivel mundial. Entonces, si El Salvador tiene una cuota que puede comercializar, póngale de 500.000 de quintales de café grano, tostado, ¿cómo se llama? La capacidad de cosechar es de 1,5 millones.
pues entonces ese 1,500,000 lo va a distribuir en esa rotación. Es decir, de tal manera que en cada cosecha obtenga 500,000 de quintales que va a estar disponibles para la bolsa comercial a nivel mundial. Entonces, la rotación es una planeación en el cultivo. Es algo que se debe de estar como procurando que al final de cada época, de acuerdo a la planta que se está sembrando, pues se tenga cosecha, ¿verdad? Me refiero a, a árboles que tardan en producir. Entonces, la rotación es el nombre que recibe una técnica empleada en agricultura. El método implica alternar los tipos de plantas que se cultivan en un mismo lugar con la intención de no favorecer el desarrollo de enfermedades que afectan a una clase específica de cultivo, que también es otra razón, y de evitar que el suelo se agote. Aquí vemos, por ejemplo, una forma de rotación en la parte izquierda, donde tenemos los frutos, las hojas, las raíces y las legumbres. Como ven, no todos están en su momento, ¿verdad? Sino que conforme se vaya avanzando, digamos, el crecimiento de la planta, así se va a ir explotando. Y esto también se puede hacer con las hortalizas, con lo que se pueda hacer la rotación. Pero es fundamental, más que todo, en las cantidades de estas fincas que tengan que comercializarlo con empresas pues, grandes. Por ejemplo, aquí puede haber una finca que le venda verduras a Calleja, ¿verdad? Aunque ellos, pues hoy en día, aparentemente, ellos están cultivándolo. Sin embargo, también él tiene muchas subcontrataciones. Me he dado cuenta que, por ejemplo, Calleja hoy en día lo que hace es darle dinero al campesino, igual que hacen los coyotes, darle dinero al campesino y todo lo que cosechan se lo agarra a él, ¿verdad? Lo único que le procura, digamos, Calleja, es que la calidad del producto pues sea suficiente como para poderlo vender en sus tiendas. Y eso obviamente lo va a poder lograr si le apoya técnicamente a los campesinos que están sembrando para él. Eh, la rotación de cultivo se trata de evitar repetir el mismo cultivo o uno de la misma familia en la misma parcela durante años consecutivos. Esto evita el cansancio del suelo y que aparezcan enfermedades. El principio más importante es que el cultivo que sigue a otro en la rotación tenga propiedades, eh, ¿cómo se llama? Contrarias y necesidades diferentes a él. Ejemplo, uno de raíces profundas a otro de raíces superficiales. Aquí esta definición de rotación de cultivo se refiere, por ejemplo, a las hortalizas. Eh, Al maíz, por ejemplo, ¿verdad? El maíz, sabemos que el maíz es de temporada lluviosa. Sin embargo, usted le puede provocar una siembra al maíz si solo si tiene un riego adecuado. ¿Sí? El sistema de riego que se maneja, pues es el adecuado para que éste esté produciendo. Si usted siembra maíz en términos de 2 meses, usted ya está cosechando. Por eso que en la época lluviosa, los campesinos siembran cuando comienza el invierno, que es entre mayo, junio o julio, ahí va a depender de lo que diga el MAC, y el segundo es allá en octubre. ¿Por qué lo hace con más distancia? Porque el campesino lo que hace es doblarla, la rama, o sea, ya tiene la mazorca, le pega el corbazo para que la mazorca caiga y se doble. ¿Para qué lo dobla? Para que se seque, ¿ya? Porque el maíz se consume o decir, el campesino lo utiliza para hacer tortillas. Y para hacer tortillas se necesita que la semilla esté seca. Y para estar seco, pues se puede moler. Estando seca, se puede moler. Si usted muele el elote, o sea, que no está seco, todavía está, digamos, con el que le venden a usted elote locos y todo eso, que se ponen a hervir, sale la masa como que es agua, porque es pura agua. ¿Ya? Entonces, ese elote que se ha molido y que no está seco es el que sirve para hacer atol de elote.
Y así pues podemos ver muchas variedades que la chicha, ¿verdad? También sale de ahí. Eh, ¿Cómo se llama? Bueno, hay muchas bebidas que se pueden sacar del chuco, el atol, el chilate. Bueno, hay muchas bebidas que los campesinos o los antepasados pues utilizaban el maíz para poderlas provocar. Entonces la rotación de los cultivos siempre es importante, ya sea porque la misma planta usted la puede estar en 4 momentos o en 3 momentos, dependiendo cómo lo ha planificado, o una rotación en la que se tienen diferentes tipos de cultivos de la misma naturaleza. Hortalizas, ¿cómo se llama? Leguminosas, las gramíneas que son el sorgo, el maíz, ¿verdad? El arroz, el frijol. Ustedes han observado que cuando una vez que le doblan el tallo al maíz para que se seque, a la vez siembran el frijol para que el frijol se enrolle ¿cómo se llama? En la milpa, ¿verdad? En el tallo de la milpa. Entonces, todas esas cuestiones, pues, tienen sus costumbres también, ¿verdad? Hablábamos de la permacultura, que la permacultura es el cultivo, decíamos, con medios naturales, y el aditivo que tiene la permacultura con el cultivo orgánico es que la permacultura le mete un poco de, digamos, eh, actividades tribales, ¿verdad? Es decir, de los antepasados. Les decía que cacaoperas hacen rituales antes de empezar a sembrar. Y por supuesto cuando hay cosecha. Entonces, digo, los nombres cambian, pero la actividad sigue siendo la misma, el cultivo. Beneficios son que mantiene el suelo cubierto, ¿verdad? Entre más cubierto esté, más enriquece, porque también provoca el nacimiento o ¿cómo se llama? La proliferación de la lombriz de tierra. Promueve el equilibrio biológico, disminuyendo los ciclos de plagas y enfermedades, ¿va? Eso es una condición natural que los agrónomos lo tienen bien medido, dependiendo del tipo de cultivo. También permite un mejor aprovechamiento del área de cultivo en el tiempo. Eh, Como digo, se está rotando y cuando se hace una rotación es porque se ha planificado cómo se va a hacer. Y cuando usted planifica, pues lo que procura siempre es el mejor aprovechamiento. Incorpora los rastrojos después de la cosecha. Los rastrojos es el desperdicio o ¿cómo le puedo decir? Lo que se convierte en abono después, ¿verdad? Para poderlo, se puede procesar en el compostaje, el rastrojo se puede utilizar para el compostaje y producir abono orgánico. Y genera un costo mínimo de producción. Eso pues depende cómo lo ha planificado, por supuesto. Los tipos de cultivos. Los cultivos transgénicos, que es el que mucho se critica hoy en día, ¿verdad? Es decir, los cultivos transgénicos son aquellos que han sido modificados en su estructura genética. Y eso a veces se hace sin perjuicio del daño que pudiera estarle ocasionando a la población. Porque muchos de esos cambios genéticos lo hacen por medios químicos. Le provocan un cambio en el gen a través del uso del químico, pero lo que no se percata, o bueno, no es que no se percata, sino que no quieren que se percate es que esa modificación en la estructura genética natural de la siembra y de los animales también, le cambia a otra estructura química de otra parte o transmite ese cambio al que consume el producto. Y eso puede ser, digamos, para la planta, pues es bueno porque produce grandes frutos, ¿verdad? Y uno bien digamos, satisfecho porque el producto que está saliendo pues es bastante grande. El punto es que con esa transformación de la estructura uno lo consume y el cuerpo de uno es totalmente diferente, ustedes lo saben, ¿verdad? Que a la estructura genética que tienen las plantas y los animales. Y eso, dependiendo de la condición fisiológica de las personas, así va a ser la reacción que va a tener hacia esos cambios. Hay quienes pues no les pasa nada, pero hay mucha gente que sí tienen cambios
en su persona. El cultivo transgénico es el uso de cultivos genéticamente modificados que permite acelerar el mejoramiento genético tradicional, aumentar los rendimientos agrícolas, reducir la aplicación de pesticidas y desarrollar nuevas variedades de cultivos. Cuando se dice que va a reducir la aplicación de pesticidas es porque la planta genéticamente se le ha provocado mayor defensa a cualquier plaga. Por ejemplo, tenemos el aguacate mexicano. Ustedes saben, o han visto, ¿verdad? Que el aguacate mexicano está en los 365 días del año. Pero el aguacate tradicional, el aguacate indio que nosotros conocemos, ¿verdad? Este se va a dar de acuerdo a la condición natural del aguacate. El aguacate da 2 veces, por decirlo así, en el año frutos. Aunque la primera es la más fuerte, o al revés, ¿verdad? La primera es la más débil y la segunda viene más cargada. Eso va a depender de cómo se comporte el ambiente para la planta, o la planta misma ya tiene esa condición. Pero lo que quiero decir es que se ha modificado. Pues el aguacate sabemos que es de temporada, ¿verdad? Pero aquí hay aguacate mexicano los 365 días del año. Y eso no es no puede haber otra explicación más que es un cultivo transgénico, porque se le ha modificado su condición genética. Cultivos hidropónicos. Los cultivos hidropónicos se dan en los sistemas cerrados donde es posible la recirculación y el reciclaje del agua y de la solución nutritiva. Hay una economía considerable de estos recursos y por ende menor contaminación a los suelos y a fuentes de aguas superficiales o subterráneas. Se podría decir que son cultivos acuáticos, ¿verdad? Pero que a través de un sistema modificado de goteo se le está provocando agua a las raíces. Por supuesto que el sistema de hidropónico se le ponen componentes vitamínicos, ¿verdad? Con propiedades para que la raíz se pueda alimentar no solo del agua, que del agua lo único que toma es el oxígeno para convertirlo ¿cómo se llama? No, para absorbe el dióxido de carbono y lo convierte en oxígeno, es al revés. Pero él toma de los nutrientes que se le ponen para que también se enriquezca en los componentes naturales de la planta. Y eso es, el Super Selectos lo tenía, la despensa de Don Juan lo tenía, me acuerdo allá en Escalón, ahí por la Beethoven, ahí tenían cultivos hidropónicos, ¿verdad? Donde están, digamos, las verduras, la lechuga, ¿cómo se llama? Zanahoria inclusive. Y usted solo agarraba la raíz con todo y las hojas, ¿verdad? Y eso se lo pesaban y se lo vendían. Por supuesto que eso era bien caro. Y ellos tenían el cultivo hidropónico dentro del súper. No sé por qué quitaron esa práctica, quizás no les dio efecto, pero la cuestión es que esa es una forma de poder estar cultivando. Entonces, el cultivo hidropónico se da en sistemas cerrados, decíamos, donde es posible la recirculación y el reciclaje del agua. O sea, el goteo que le va cayendo donde está, digamos, la parte de la raíz, esa misma agua cuando rebalsa, pues se vuelve otra vez a procesar. Veamos los cultivos orgonopónicos. Es una huerta en la que se siembran y cultivan las plantas sobre un sustrato formado por suelo y materia orgánica. Es cuando conseguimos nosotros la tierra arenosa o las bolsas que venden, ¿cómo se llama? En los súperes, o perdón, en Preum o en cualquier lugar de agroservicio, para que pueda utilizarlo como compostaje, porque hay bolsas que traen nada más hoja con tierra negra y además vienen otros componentes químicos. Se usa el compostaje, materia orgánica procedente de residuos orgánicos y de la jardinería tratadas para acelerar la descomposición y ser utilizados como fertilizante. Entonces, el compostaje es una práctica, ¿verdad?, que en el campo se utiliza. Imagínense ustedes en una finca
¿verdad? Donde está rodeado de árboles y los árboles pues están botando hojas, ¿verdad? Y ramas y todo. Entonces lo que hace es recogerse esas hojas y todo lo que hay y se prepara el compostaje, ¿verdad? Para eso hay una técnica que se practica para poder obtener ese abono orgánico. Se destinan a la producción de vegetales comestibles, plantas medicinales y condimentosas. Es decir, los cultivos organopónicos, pues se usan para todo eso. Cultivos tradicionales, que es lo que nosotros conocemos, que son aquellos cultivos que son básicos para la alimentación humana, tales como maíz, frijol, arroz, trigo y en general todos los granos y oleaginosas comestibles, cuyo cultivo se da en condiciones especiales de clima y pueden ser aptos para consumo industrial y o humano, pero sin ser básicos. Entonces hay formas de ¿cómo se llama? Más bien, hay una gran variedad de este tipo de cultivos que es lo que la mayoría pues utiliza. La clasificación de los cultivos se dan según la cantidad de agua aportada. Es igual que cuando hablábamos de las actividades agrícolas, ¿verdad? Es decir, según la cantidad se identifican lo que son los cultivos de secano, ¿verdad? Que esperan temporada, crece y se desarrolla utilizando exclusivamente el agua proveniente de la lluvia, aguas subterráneas, etcétera. Es decir, es algo que tiene que esperar su momento, como el maíz, ¿verdad? Y el frijol también, porque el frijol se siembra, como digo, en la milpa ya cortada, ya doblada, y se va enrollando en la planta que queda, en el tronco que queda, ¿verdad? De la milpa. El cultivo de regadillo, que consiste en el aporte de abundantes aguas por parte del ser humano a las plantas para ayudarlas en su crecimiento y desarrollo. Entonces, el cultivo de regadillo es el que necesita sistema de riego. Se utilizan diversos métodos para garantizar la contribución de la misma, generalmente de forma artificial. Los métodos más comunes son por arrollamiento, por inundación, por aspersión, por goteo o también llamado riego localizado y por drenajes también. Todo esto, digamos que son los métodos que me permiten a mí tener una buena cosecha. Sí, solo si se logra desarrollar todas estas condiciones que estamos hablando. Según su extensión, pues están los cultivos de subsistencia. Este tipo de cultivo se basa en el sembrado de una parcela de tierra lo suficientemente grande como para abastecer a una sola familia y se puede denominar autoabastecimiento. Aquí, como les dije la vez pasada, el campesino que tiene la necesidad de sembrar, porque de ahí obtiene por lo menos el alimento primario, que es el maíz, con la masa, con la tortilla, ¿cómo se llama? Eh, también cultiva pues para su subsistencia, ¿verdad? Para poder tener, digamos, la libertad de poder comprar algo, ¿sí? Solo si vende arriba del costo. Los industriales, pues es el que se procura para que se transforme en proceso de industrial. Entonces, por ejemplo, los peces las sardinas ¿cómo se llama? Que captura como el grupo Calvo, ¿verdad? Eso es una producción porque también tienen sus viveros ¿cómo se llama? De peces, de sardina. También lo pueden hacer, bueno, hay una forma de poder estar, creando esa condición de cultivos industriales. ¿Por qué le llaman industriales? Porque es el que tiene que abastecer un mercado. Y dentro de esos cultivos industriales está el intensivo y el extensivo. Es decir, en grandes cantidades de tierra con el fin de producir materia prima que luego se transformará en elemento consumido por la sociedad en general. Eso digamos que es la parte de la extensiva. La intensiva es cuando se procura sembrar aprovechando todos los recursos que la misma finca tenga. Según el impacto que tenga sobre el terreno, permítanme, voy a
extraer agua porque me seca la boca. Permítanme. Bien, según el impacto que tenga sobre el terreno, pues están los cultivos intensivos, aquellos que se siembran a un espacio pequeño, pero con gran cantidad de cultivos, ¿verdad? Que se refiere a la siembra y cultivo de diferentes tipos de vegetales en un sector de tierra no muy grande, pero donde se realiza una producción a gran escala. Se utilizan en los suburbios del área metropolitana, cuando se generan los huertos caseros, para abastecer de esta forma a los habitantes de la misma. Esto de forma intensiva es lo que, digamos, se apoyan los organismos internacionales para que toda la gente tenga seguridad alimentaria. En Sudamérica llegaron digamos, a financiar un proyecto donde las casas que tenían la posibilidad de hacer un pequeño techo, una estructura de techo, o sea, estaban las tejas, pero le hacían una especie de estructura de techo para que ahí hicieran la siembra. Es decir, la siembra de hortalizas y cualquier otra cosa que pudieran poder sembrar en ese espacio le genere el producto necesario para su subsistencia. Porque no para consumo total, sino que también para venderlo e intercambiarlo con otros, por otro producto. Es decir, la costumbre del trueque no se ha eliminado. Yo les he comentado que en la zona propiamente del campo, la gente no maneja dinero, no, pero sí siembra. O sea, no maneja dinero, digo, por la cosecha propia del producto, sino que lo que hace es que cuando cosecha para su consumo, y él necesita, para ejemplo, siembra hortalizas, pero necesita gallina, necesita o pollo, necesita huevos, pues de su cultivo pues, lo intercambia con otra persona que tenga una granja. En menor escala, ¿verdad? No es en gran escala. Y todavía si le sobra, pues lo vende. Siempre se consigue sus centavitos para lo que es, por ejemplo, pasajes, ¿cómo se llama? Ir a pasear, ¿verdad? Hay quienes han aprovechado porque tienen grandes extensiones de tierra hasta para comprar vehículos. Sin embargo, repito, aunque les cabe esa posibilidad de poder comprar, siempre la costumbre es el trueque. Y eso lo provoca estos tipos de cultivos intensivos. Los extensivos ya estamos hablando de las fincas, ¿verdad? Y las haciendas. También llamado explotación agropecuaria extensiva y se utiliza en grandes parcelas de tierra y no degrada tanto el suelo, ya que se utiliza al menos cantidad de agroquímicos y riesgo que debilitan los nutrientes de la misma. Entonces, los cañaverales son cultivos extensivos, los cafetales son cultivos extensivos, ¿cómo se llama? Los naranjales que utilizan cierta fábrica para producir jugo de naranja, también existen extensiones de cultivo ¿cómo se llama? Se me fue. Plátanos, ¿verdad? Que aquí se consume mucho, es decir, aquí se consume bastante. Sin embargo, la cantidad que se cultiva hoy por hoy es tan escasa
que nosotros dependemos casi el 80% de la importación de los países de la región, Honduras, Nicaragua y Guatemala. Bien, eso es con respecto al cultivo. Vamos a hablar un poco sobre lo que digamos, siempre los elementos que se utilizan o los instrumentos que se utilizan en la parte agropecuaria, ¿verdad? En la parte de la agricultura propiamente. La producción agrícola, además de comida para humanos y de sus animales, se produce cada vez con más amplia utilidad como flores, plantas ornamentales, madera, fertilizantes, productos químicos. Es decir, si hay diversidad, la diversidad también se explota, ¿verdad? Pero sí, solo sí se provoca esa condición. Repito, El Salvador era un país eminentemente agrícola antes de la guerra. De la guerra para acá sucedieron dos fenómenos. Uno, que como los campesinos se fueron huyendo de la guerra para Estados Unidos, pues ellos ahora mandan remesas. Y la familia de estos campesinos que se fueron ya no quiere trabajar la tierra. Por eso que en las zafras de la corta de la caña no utilizan muchos salvadoreños en esa condición, sino que vienen nicaragüenses y hondureños a trabajar. Ellos vienen a ganar dólares, ¿ya? Y por eso le llaman al sueño salvadoreño. Porque el dólar en Nicaragua, por ejemplo, se vuelve una gran cantidad porque el costo de la vida en Nicaragua es más barato que el de aquí. Entonces, se dio ese fenómeno, ¿verdad? Y el otro fenómeno es que debido pues a que la guerra se dio en el campo, muchas haciendas dejaron de cultivar, además de la reforma agraria que le dio vida en su momento, ¿verdad? El gobierno, y que los que quedaron produciendo o trabajando la tierra fueron improductivos. Habían fincas, por supuesto, de los terratenientes que tenían grandes cosechas de lo que cualquiera que cultivaban y de cualquiera de los animales que criaban. Con la guerra, esa tierra que estos terratenientes tenían se dividieron y a muchas de ellas se le pasaron al campesino. El campesino sabía trabajar las tierras, ¿verdad? En su momento, pero no sabía de comercialización. Entonces ellos tenían grandes cantidades de cosechas y de crianzas animales, pero no sabían cómo venderla. Eso le provocó que digamos, los resultados de esa actividad pues disminuyeran. Aparte también de que como no estaban técnicamente preparados, una gallina, por ejemplo, que ya tenía las condiciones óptimas digamos, por la crianza que se le había generado, el campesino, pues ya esa forma de poder, vaya, ellos sabían sembrar y sabían criar todos los animales. Lo que no sabían es cuánto se gastaba para esa crianza. Claro, el terrateniente sabía cómo podía sacar el dinero, porque si tenía una crianza o un cultivo bastante bueno, él procuraba venderlo al exterior. Yo no sé si les comenté que, por ejemplo, Alfredo Cristiani, el lado de Sonsonate, ahí por Acajuta, tenía grandes reservorios donde cultivaba el pescado, el pez, ¿verdad? No el pescado, sino que el pez, la tilapia. Pero él sacaba unas tilapias bien hermosotas, ¿verdad? Y esa tilapia no se quedaba en el país. O sea, él tenía digamos, la actividad piscícola, pero lo exportaba. No se quedaba en el país, que era otra condición. Más bien, es como quedó la agricultura en el país. Es decir, lo poquito que se explota a gran escala se exporta, no queda en el país. La seguridad alimentaria me dice de que hay que cultivar y hay que dejar un porcentaje para el consumo humano. Y lo que sobra, pues te puede vender afuera. Así es como está, digamos, regulado esa condición. Bien, también existen plantas creadas por ingeniería genética, que ya hablamos un poco de eso, que producen sustancias especializadas como el maíz transgénico, que al igual que la obtención de etanol,
está modificando la economía de los cultivos de esta planta y la vida de las comunidades que de ella siguen dependiendo. El etanol, pues, es un gas, ¿verdad? Que no es dañino así directamente o de forma inmediata al cuerpo humano, pero que con el tiempo sí va provocando algún tipo de cambio químico en el cuerpo. Recordemos que el etanol es un químico orgánico. La agricultura moderna depende enormemente de la tecnología, ciencias físicas y biología. La irrigación, el drenaje, la conservación y la sanidad, que son vitales para una agricultura exitosa, exigen el conocimiento especializado de ingenieros agrónomos. Con esto, pues está diciendo de que para poder desarrollar una buena agricultura, pues se requiere de una buena tecnología. No solo la tecnología, sino que también la parte, digamos, de la tierra, la preparación del trabajador del campo, un montón de factores en los cuales pues el gran terrateniente no quiere invertir. Y las cooperativas que surgieron de la reforma agraria no pueden invertir. Entonces, hay una disyuntiva muy fuerte, de tal manera que a estas alturas, pues ya la tierra casi no se cultiva. Quienes viven por esta zona de Lourdes pueden ver ustedes que la finca Pasatiempo, y toda esa finca que está del lado izquierdo yendo para Santana, pues ya básicamente se está vendiendo para que produzcan más casas. Ya no pueden explotar ellos la tierra. No tienen digamos, los recursos, tanto financieros como técnicos, para poder hacerlo. La química agrícola, en cambio, trata con la aplicación de fertilizantes, insecticidas y fungicidas, la reparación de suelos, el análisis de productos agrícolas, etc. Para eso sirven los químicos, ¿verdad? La diferencia, es decir, la situación es que debido a esos químicos que quedan impregnados en el fruto, zanahoria, rábano, papas, todo eso que lo absorbe la raíz, pues ya está contaminado en el producto. Claro, nosotros somos seres humanos químicos, tenemos una cantidad de elementos químicos en nuestro organismo, pero que están de una manera regulada, de acuerdo al sistema pues, endocrino y el sistema, digamos, de, ¿cómo le puedo decir? No me acuerdo cómo se llama esa parte, pero que regula esa condición química en el cuerpo. Entonces, cuando se llena de más químico que el que debe de ser, es cuando vienen ya las enfermedades. Es decir, que el cuerpo, el organismo ¿cómo se llama? El órgano que regula esa condición de equilibrio, pues se va viendo saturado de tal manera que a veces deja de funcionar, llámese riñones, llámese, ¿cómo se llama? Vejiga o ¿cómo es? No, vejiga, riñones, pulmones, ¿cómo se llama? Hígado, estómago, es decir, todas esas condiciones que el cuerpo puede regular en condiciones normales, orgánicos, por decirlo así, con la parte química altera. Y no solo eso, porque también puede modificarle su condición genética de tal manera que las generaciones futuras pueden salir con algún tipo de defecto, ¿verdad? Es decir, y que no tienen explicación. Antes se consideraba que una persona que sí, se decía que una persona con una malformación física, como los que tienen el labio leporino, o que la mano pues le sale pequeña o sale sin manos, perdón, era producto por alguna enfermedad sexual, llámese sífilis, llámese gonorrea, ¿verdad? Que se adquiría por la cultura que se generaba en ese momento. Ustedes saben que la mujer quedaba embarazada y el hombre no podía tocar a las mujeres, entonces salía a tocar a otras mujeres afuera y ahí traía la enfermedad. La llenaba de sífilis y entonces la crianza salía ya con malformaciones, inclusive con síndrome de Down y todas esas cosas. Solamente así es que se daban esas malformaciones.
Pero hoy en día ya esa condición esa condición ya no es suficiente, sino que también los químicos que traen, y eso va para todos. Por eso es importante que si tenemos la capacidad de comprar, ¿cómo se llama? Hortalizas orgánicas, café orgánico y todo lo que pueda ser orgánico, pues es más saludable para el organismo. Está la agricultura de precisión, que es un tipo de gestión de la información cuyo objetivo es mejorar la productividad agrícola. Aquí es donde nace ya la parte de la bitácora, ¿verdad? Y todo eso, toda la hoja de costos y todo eso que necesitamos para que podamos hacer una buena planeación. Se utiliza agricultura de precisión como una expresión agronómica que define la gestión de parcelas agrícolas sobre la base de la observación, la medida y la actuación frente a variabilidades inter e intracultivo. Este se convierte como una agricultura científica, por decirlo así, ¿va? Porque usted va llevando la medición de si va a sembrar algún tipo de hortalizas, pues ya tiene que saber cuándo va a tener la cosecha. Pero no solo eso, de qué tamaño, ¿verdad? De qué tamaño y digamos, con cuántas propiedades químicas, ¿verdad? Tiene el producto. Y eso va a depender de cómo lo planeó anteriormente. Claro, es una condición o es un trabajo meramente científico. Si lo vemos desde el punto de vista que vamos a meter todo tipo de información que nos ayude a ir mejorando la cosecha. Requiere un conjunto de tecnología formado por el Sistema Global de Navegación por satélite, GNSS, sensores e imagen, tanto satelital como aerotransportadora, junto con sistemas de información geográfica y aprendizajes automáticos para estimar, evaluar y entender dichas variaciones. Entonces, repito, por supuesto que esto lo hacen en las grandes haciendas que quieren ir mejorando su producción. Entonces, la tecnología pues interviene mucho en esta parte, pero sí hay que invertir en ella. La información recolectada puede ser empleada para evaluar con mayor precisión, por ejemplo, la densidad óptima de la siembra, estimar la cantidad adecuada de fertilizantes o de otros insumos necesarios y predecir con exactitud el rendimiento y la producción de los cultivos. Este es el objetivo de obtener información de la siembra. Por supuesto, esto pues no es tan barato hacerlo. ¿Cómo se llaman? Las haciendas cuando se dedican, hacen este tipo de cosas, lo hacen a nivel de laboratorio. Como por ejemplo, para obtener el mejor maíz tostado, pues agarran un poco de maíz, ¿verdad? De la cosecha y están midiendo el tiempo de tostado. Dependiendo del tiempo de tostado, porque hay un tiempo idóneo para que el café adquiera tanto la consistencia como el sabor, ¿verdad? Y el aroma que despide el café al momento de estarlo vendiendo. Entonces, el objetivo fundamental es, obviamente, repito, obtener un buen resultado de la siembra o de la crianza en el caso de los animales. Esta información también es utilizada por las tecnologías de aplicación variable para optimizar la distribución de las semillas, fertilizantes y fitosanitarios. Entonces, repito, esta información, ¿verdad?, es importante por cuanto me permite planear y me permite también tratar de venderlo a una mejor condición, ¿verdad?, por los resultados que se han obtenido. La Sociedad Internacional de Agricultura de Precisión, una organización profesional y científica sin ánimos de lucro, define a la agricultura de precisión como una estrategia de gestión. Hablando de gestión, es una administración que recoge, procesa y analiza datos temporales, espaciales e individuales y las combina con otra información para respaldar las decisiones de manejo de acuerdo
con la variabilidad estimada. Entonces, hay una planeación, repito, hay una forma de estar estructurando cómo va a ser la siembra, de qué variedad va a sembrar, qué espera de esa variedad, etcétera, de acuerdo a las condiciones físico-químicas de la semilla, y así mejorar la eficiencia en el uso de recursos, la productividad, la calidad, la rentabilidad y la sostenibilidad de los productos agrícolas. Recordemos que si queremos ser otra vez un producto agrícola, un país agrícola, pues tenemos que hacerlo bajo estándares de calidad. Si yo voy a producir, vaya, por ejemplo, dejemos el café y la caña de azúcar a un lado, pero vayamos al algodón, por ejemplo, que era el otro rubro de exportación que tenía fuerte El Salvador. Entonces, el algodón, si lleva mucha suciedad, no se vende con la calidad que requiere. Hay que limpiarlo para venderlo todavía en condición bruta, ¿verdad? Pero limpito, blanquito, como se espera que sea. El añil, ¿verdad? Que era quizás del primero antes del café que se exportaba, pues igual el añil requiere ciertas condiciones. Hoy en día el añil siempre se siembra, siempre se vende, pero no en las condiciones de industrial, ¿verdad? Porque acuerden que el añil, el colorante artificial pues vino a sustituir el añil. Hoy el añil se utiliza para fines artesanales, para fines demostrativos. La agricultura de precisión tiene como objeto optimizar la gestión de una parcela desde el punto de vista agronómica, ajuste de las prácticas de cultivo a las necesidades de la planta. Es una condición, es una, digamos, actividad, una operación que hay que estar haciendo. Es decir, satisfacción de las necesidades del nitrógeno, por decir algo. También el medioambiental, ¿verdad? Que reducción del impacto. Ya hablamos de los impactos que la parte agrícola pues le provoca. Y bueno, y también de animales, ¿verdad? Ya hablamos sobre la vaca que defeca o los animales que defecan que producen metanol o gas metano, ¿verdad? Metanol no, gas metano, contaminante, altamente contaminante al aire. Entonces, sí hay que medir ese impacto, hay que saber hasta qué cantidades podemos utilizar de químicos o agroquímicos o orgánicos para que no dañe el medio ambiente. En la parte económica, pues es el aumento de la competitividad a través de una mayor eficacia de las prácticas. Es decir, que tenemos que, si ser competitivos, pues tenemos que practicar, digamos, la técnica sobre la última tecnología, digamos, obtenida. Todo va en evolución y eso lo sabemos nosotros, ¿va? Así como va evolucionando, por ejemplo, el teléfono, que antes era bueno, el teléfono de disco, ¿verdad? Que antes era nada más dos piezas separadas, o antes era el telégrafo, ha venido en desarrollo hasta tal manera que ya tenemos cómo comunicarnos en las condiciones actuales. Y hoy le están metiendo un montón de cosas al celular para que ya no aplique otro instrumento más que un celular, el mercadeo. Además, la agricultura de precisión pone a la disposición del agricultor numerosas informaciones que pueden constituir una memoria real del campo. ¿Cómo se llama? La agricultura de precisión, que es nada más, que no es nada más que determinar información, esa misma información me puede servir para constituir una memoria real del campo. También para ayudar a la toma de decisiones, ir en la dirección de las necesidades de trazabilidad, es decir, lo que es la planeación, y mejorar la calidad intrínseca de los productos agrícolas, es decir, que no pierdan sus propiedades para su cultivo. Y eso es digamos, un equilibrio que debe de procurarse. Desafortunadamente, el cultivo transgénico está ganando terreno y no hay una forma de hacer los equilibrios que aquí se está mencionando. Tecnologías emergentes, pues eso todo el tiempo hay, es lo que les decía, que todo va en avanzada, ¿verdad? Que la agricultura de precisión es un campo de aplicación de las nuevas tecnologías digitales. Acordémonos que la agricultura de precisión es un laboratorio. Eh, las nuevas tecnologías, pues tenemos los robots, bueno, hoy inclusive
¿cómo se llaman los que andan volando? Ah, ya me había olvidado. Los Un drones, ¿verdad? dron, un Sí, los dron lead. drones, gracias. Hoy se están utilizando para hacer digamos, el regadillo, para hacer la fumigación, para hacer una serie de actividades que minimizan el tiempo. ¿Cómo se llama? El uso de la tecnología también debe de ser de una manera equilibrada. Vehículos autónomos, como también, bueno, lo que hablamos, los vehículos autónomos son los drones, ¿verdad? La actividad robotizada que están vinculadas a la maquinaria que se utiliza, en el sentido, por ejemplo, que va jalando toda la planta, en el caso, pongamos el arroz, lo va arrancando, ¿verdad? Y va tirando toda la basura, bueno, la parte que no ocupa, y va tirando la espiga, pues, a otro lado. Y hay otra máquina que desgrana la espiga, por decirlo así, no es la palabra correcta, pero sí le saca de la espiga y queda el arroz y digamos la espiga se tira a un lado como una especie es decir, la espiga es el desperdicio, pero es un desperdicio utilizable porque después sirve para hacer concentrados. La parte de, ¿cómo se llama? Verde de la raíz, pues donde saca todas estas espigas, pues se utilizan para el compostaje, se utilizan para hacer otros químicos orgánicos. La verdad que la explotación, digamos, eficiente en el campo, se trata de explotar todo lo que pueda sacar del producto principal. Imágenes satelitales y con drones. Bueno, aquí están los drones que para mí son vehículos autónomos, pero sin embargo, ¿cómo se llama? Se están aprovechando. Me viene en mente ahorita es que un vehículo autónomo, porque sí había uno que vi en un video, que es una máquina más o menos así como de 1,5 metros, y es el que anda como haciendo la siembra, si se programa, se hace una siembra en una parcela bastante larga, recta, ¿verdad? Y él va haciendo todo eso en un camino propio, pero eso, digamos, aquí en el país estamos lejos para que suceda algo así. Primero porque no hay una siembra extensiva, sino que las siembras son menos cada vez. El terreno que se utiliza para la siembra es menor. El Internet de las cosas, ¿verdad? Que es el IoT, o el Internet de las cosas quiero acordarme porque solo déjenme ver. Ah, ahí podemos ver una definición para entender más sobre el Internet de las cosas. Dice, brindamos ejemplos innovadores. Espérame, que esta cosa no me quiere caminar, pero veámosla. Zapatillas inteligentes, no sé qué es eso, pero lo que quiero denotar aquí no es que nos vayamos a aprender esto, sino sensores para el jardín, eso lo tenemos, pero más que todo, el jardín es eh, más individualizado, ¿se acuerdan? O sea, aún en las películas se ve que se van de vacaciones la gente y deja programado el riego de la jardinería. Se puede ocupar en los cultivos, por ejemplo, que se quieren tener cosecha permanente, por ejemplo, el maíz. Sabemos que el maíz decía es de lluvia, pero usted quiere tener maíz en época seca, entonces utiliza sistemas de riego y lo que hace es precisamente provocarles un tiempo perentorio que esté haciendo el riego o por goteo también. El wearable para perros, o sea, botones inteligentes, horno inteligente, todas esas cosas, pues las desconozco, pero lo que quiero denotar, repito, es que están estas condiciones y que hay que aprovecharlas. Aplicaciones móviles, ¿verdad? Que estamos con los celulares o algún otro tipo de aparato que me logre identificar cómo va a estar el clima, etcétera, etcétera. El Machine Learning, veamos qué es Machine Learning.
Aquí es algo como el conocimiento. Aquí lo vamos a hacer. Veamos aquí. Dice un aprendizaje automático. Es una rama de la inteligencia artificial que permite que las máquinas aprendan sin ser. Vamos a ver. Me dejó a medias. Capacidad dice, de las máquinas para aprender. Para aprender esta presentación. Para aprender, dice, está presente en muchos aspectos de la vida cotidiana. Está detrás de las recomendaciones de películas, de plataformas digitales, etcétera. Esto es en la parte, digamos, de hacer efectos especiales o algo parecido. Permítanme, voy a conectarla. Ok. Entonces, el Machine Learning es un sistema tecnológico de aprendizaje autónomo, perdón, de parte de la inteligencia artificial, digamos que fue una de las primeras, porque este concepto lo vengo escuchando yo de hace como 3 años, que vengo dando la materia, pero que hoy pues está obviamente más desarrollado que de siempre. La agricultura de precisión NACS, que es otra forma, otra manera digamos, de tecnología, no me voy a meter en eso, pero ustedes pueden seguir investigando, ¿verdad? El sensor 100% sostenible de bio. No requiere pilas de ningún tipo, ya que tiene plantas que funcionan a modo de interruptor, va sensor 100%, etcétera. Entonces, todo eso son, digamos, la parte que se puede utilizar y explotar y estar al día con la tecnología para, digamos, tener ¿cómo se llama? La eficiencia en los procesos, ¿verdad? Por final, pues de la cosecha, que es el producto final. Luego tenemos la agricultura tradicional, que ya la hemos visto, ¿verdad? No la conocemos al 100%, pero quienes han trabajado en el campo, pues saben a qué me refiero, ¿verdad? Que se le define como las prácticas agropecuarias basadas en conocimientos y prácticas indígenas, que han sido desarrolladas por consecuencia de la evolución conjunta de los sistemas sociales, ¿verdad? Es decir, por la costumbre, pues, y medioambientales autóctonos a través de las generaciones. O sea, la costumbre es la que me ha dicho cómo tengo que hacer la siembra. Acuérdense, ustedes han escuchado a los campesinos que dicen que hay que sembrar en cuarto menguante, pero hay que cosechar ¿cómo se llama? En luna nueva, y etcétera. O sea, esa es la costumbre de ellos, ¿verdad? De cómo se hace. En alguna medida, pues la luna afecta las condiciones climáticas en el país, ¿verdad? Si no, no hubieran mareas altas y mareas bajas. Es por el efecto gravitacional que ejerce la luna a las condiciones de la Tierra, climáticas de la Tierra. Entonces, algún efecto, pues obviamente tiene, aunque si usted le pregunta a un agrónomo, el agrónomo le va a decir que no, pero la gente que está en el campo, pues dicen que sí va. Es cuestión de cómo se llama, de conocerlo y de aplicarlo para ver si es verdad. Hay otros que dicen que no se le pegó la siembra porque tiene mala mano. Es decir, que tiene que ver la mano para poder obtener un buen resultado. Puede ser que digan que la mano es muy caliente, ¿verdad? O que la mano, pues, no sé. Los campesinos tienen sus propias formas de definir esas condiciones. Al final, pues lo que varía o lo que define una buena cosecha es la técnica aplicada en ¿cómo se llama? En la siembra, ¿verdad? O en los animales, pues una alimentación adecuada. Fíjense que, vaya, en el caso del ganado y en el campo se da mucho lo que se conoce como el concentrado, digamos, el concentrado especial le llaman. El concentrado especial es el que lleva, ¿cómo se llama? Aparte de químicos, lleva, ¿cómo se llama? Eh, Maíz o sorgo, dependiendo, molido, ¿verdad? Y se le pone también melaza,
la melaza que es el desperdicio de la producción de azúcar en los ingenios, y se le ponen varios químicos y de tal manera que la vaca se alimenta y lleva varias propiedades. Pero también está el concentrado de engorde, ¿verdad? Es decir, aquel concentrado ¿cómo se llama? No, se le llaman concentrado, no me acuerdo cómo le llamaban, pero es el concentrado que lo que hacen es moler la milpa, ni siquiera el maíz, la mazorca, sino que la milpa, le echan siempre melaza, ¿verdad? Que ese es el concentrado más barato que hay, pero que no le provoca, digamos, componentes químicos al animal, o sea, el animal pues se mantiene seco. Ese concentrado de mantenimiento se llama, ¿verdad? El concentrado de mantenimiento es el que utilizan los campesinos, que es lo que hacen es buscar una máquina que muela y que lo convierta ¿cómo se llama? Un polvo, por decirlo así. Se le echa la melaza y creo que le pone otro tipo de ingrediente y nada más, ¿verdad? Lo que hace es el animal es estar comiendo, pero no se alimenta. Entonces hay variedad de formas tradicionalmente se han venido haciendo y que eso ha venido cambiando, ¿verdad? El problema con la alimentación artificial es que lleva muchos químicos y escasamente productos naturales. La finalidad de esta actividad siempre ha sido subsistir, ¿verdad? Es lo que siempre ha hecho el campesino, subsistir. Las grandes empresas son las que utilizan tecnología para que puedan tener calidad de producción. El problema es que cuando le metemos demasiada tecnología sofisticada, el costo se me eleva, que es un poco lo que pasa en los países del primer mundo. ¿Y por qué los productos del países del primer mundo pues son de gran calidad? La diferencia inclusive de estos países, llámese Estados Unidos, Europa y parte digamos, de Oceanía, ¿cómo se llama? No, de Europa, Europa del Este, Ucrania, pues, para decir que ya les dije que Ucrania es uno de los mayores productores de trigo. Ellos tienen subsidio del Estado, porque si ellos cosechan en las condiciones normales que lo hacen, los costos son mayor que el precio de venta a nivel mundial. Claro, en la India, en África, la mano de obra es baratísima y la siembra se hace en grandes extensiones, ¿verdad? Y siempre se aprovecha la condición del agua, por ejemplo, que esté cerca de un río, que esté cerca de un lago, o se espera la lluvia, ¿verdad? Para que éste le ayude. En los sistemas de primer mundo no, hay irrigaciones que son carísimos, ¿verdad? Como que les mencionaba, que también están programadas, etcétera, etcétera. Entonces, la diferencia entre los productos de calidad que vienen de los países del primer mundo es que esos vienen subsidiados. De tal manera que el campesino siempre va a ganar, a pesar de los costos pues son más elevados. Aquí se hizo el intento y lástima que eso se perdió por cuestiones políticas con el Instituto Regulador de Abastecimiento, el IRA. Les mencionaba yo a ustedes que esos cumbotes que están allá en el desvío de Opico, como los cumbotes que están allá en San Martín, y yendo para Quesalte, perdón, para Cojute, ¿cómo se llama? Son unos silos, para los silos grandotes, son los silos, ¿verdad? Que son unos cumbos donde se mantenía el grano, que el campesino llegaba a vender. El campesino vendía el producto, por decirle así, la libra de frijoles que valía como 50 centavos en esa época, de Colomba. Él lo vendía a Colón, y el gobierno pues lo vendía a 50. Es decir, el gobierno lo compraba a Colón, al campesino, y el gobierno se lo vendía al pueblo, ¿verdad? A toda la gente en 50 centavos. Ese es un subsidio. Entonces, no le subsidiaba en la cosecha ni nada como hacen ahora, que le dan la semilla mejorada, que le dan el abono para que vaya, perdón, los fertilizantes para que mejore su cultivo, sino que antes se le compraba a él, ¿verdad? En cantidades pues que pudieran venderle para darle a la población. De esa forma se subsidiaba. Eh, la caña, pues los ingenios la producían, acordémonos que bueno, ustedes tal vez no se acuerdan, pero los ingenios eran nacionales, eran del Estado.
Luego se privatizaron y claro, hoy sacar producto a granel del azúcar pues ya es un poco caro como empresa privada que es. Pero así funciona la parte, digamos, del subsidio. Una de las características más relevantes de los sistemas agrícolas tradicionales es su grado de diversidad vegetal en forma de policultivos o de sistemas agroforestales. Policultivo, pues tenemos extensiones donde tenemos varias clases de plantas, ¿verdad? Como el que vamos a hacer nosotros, que es el rábano, ¿verdad? El chile y la zanahoria. Esta semana les voy a mandar los instructivos para que comencemos por lo menos a sembrar el chile, que es el que más me preocupa. La primera tarea que va a corresponder al segundo parcial va a ser la investigación, decía, la investigación monográfica de los cultivos, tanto del rábano, del chile y la zanahoria. Perdón. La agricultura tradicional tiene como objetivo reducir el riesgo por medio de la siembra de diversas especies y variedades de cultivo. Riesgo que pudiera provocar, digamos, trastornos en el organismo. Ustedes se han dado cuenta que la gente que vive en el campo vive más que nosotros que vivimos en la capital. ¿Por qué? Porque nosotros consumimos demasiados químicos. Las bebidas alcohólicas, ¿cómo se llama? Eh, bueno, todo lo que comemos es puro químico, más cuando llevan preservantes. En el campo sí hay lugares donde no comen nada de eso. A pesar de que es un país tan pequeño, hay lugares que están muy escondidos. Me acuerdo de una vez que fuimos a inaugurar una planta solar de un proyecto, ¿verdad? Y de Zacatecoluca para el Pacífico, caminamos en una zona rural 40 kilómetros. O sea, el campesino vive 40 kilómetros del litoral. Se pueden imaginar, de la carretera de Zacatecoluca, que uno cree que ya está cerca del mar, así como lo está en la Libertad, va que está a la orilla del mar. En esa parte de Zacatecoluca no. Está, fuimos nosotros a caminar 40 kilómetros de zonas rurales, ¿verdad? Que ellos nos iban a recibir con atoladas, ¿verdad? De elote, elotes locos, todo eso nos iban a regalar a nosotros y nos regalaron, pues a la fiesta era eso, porque era una inauguración. Y el proyecto llevó para los niños, ¿verdad? Jugos que llamaban los Sumi, no sé cómo se llaman ahora, y le llevó galletas. Los bichos encantados porque eso no lo comen ellos. Y a eso me refiero cuando la costumbre de ellos es comer más saludable, ¿verdad? A lo que nosotros pues sabemos comer, aunque digamos que más rico, pero es relativo, digamos, lleva su diferencia. De esta manera se estabilizan los rendimientos a largo plazo, potenciando la diversidad alimentaria y obteniendo una alta rentabilidad, a pesar del uso de niveles tecnológicos bajos y recursos limitados. Eso es lo que siempre ha existido y en nuestro país todavía existe, lo que es la parte tradicional. Todavía les mencionaba, queman los cañales, cosa que está prohibida, pero lo hacen, ¿verdad? Ya les dije por qué. Así que todavía hay mucha tradición en nuestro país, a pesar de que la agricultura pues ya no se está explotando en la cantidad que lo hacían antes. Y quizás me refiero antes de la guerra. La agricultura se clasifica de acuerdo a los siguientes criterios: su dependencia del agua, que ya lo vimos también en la parte del cultivo, en la magnitud de la producción y su relación con el mercado. Eh, lo que le mencionaba yo del aporte que tiene que dar El Salvador de su cuota en el café, el grano oro, ¿verdad? Que tiene derecho él a poner en la bolsa agrícola en el mundo. El azúcar, ¿verdad? El azúcar, la ventaja que tiene es que no se vende así tan al mercado agrícola, sino que el azúcar, el mayor comprador es China, ¿ya? Y lo compra a granel, no necesita ni siquiera estarse envasando, sino que vacían todo el azúcar en grandes camiones y el camión lo lleva al barco donde se va a ser transportado y se echa en ese cumbote que está dentro del barco. Entonces, esa es la ventaja que tiene. Sin embargo, pues mm,
Me imagino que Cuba ha de ser lo mismo, la ha de vender a China, porque la cosecha nuestra, perdón, la producción de azúcar nuestra no es quizás ni el 1% de la necesidad de China. Entonces, China, con tal de, como dice doña Tenchi, va de tal de agraciarse con los países que quiere conquistar, va, con esos regalos de biblioteca, estadio y aeropuerto, pues quiere también ganar mercado, quiere introducirse a estos países. Y no solo, digamos, aquí, sino que Guatemala, Nicaragua, ¿verdad? Que en Nicaragua estaba el proyecto que les iba a hacer el canal, un canal de tipo canal de Panamá. A saber si se va a hacer, pero va. Lo que quiero decir es de que hay productos que se deben de aprovechar de acuerdo a la capacidad que se tiene para poder proporcionar ese producto. Objetivos de rendimiento y la utilización de medios de producción. Objetivos de rendimiento, es decir, mayor rendimiento en la producción. Ahorita ha salido una milpa, ¿cómo se llama la planta? Eh, ah, bueno, la milpa, pues. La milpa es el conjunto de plantas individuales, pero una planta individual ya provocaron que no produzca solo una mazorca, sino que también tenga dos mazorcas. Cada planta da una mazorca, ¿verdad? Entonces, entre más plantas sembremos, más mazorcas vamos a tener y más maíz pues se va a sacar. Entonces, hoy ya dentro de lo que es el cambio genético, ¿verdad? Que ya es el que le conocemos como transgénico, ya produce dos mazorcas. Claro, aquí no sé si hay, pero sí eso es lo que he visto en lo que es la parte de avanzada. Les comenzaba a ustedes también en el cerdo que en Europa, como les encanta la costilla de cerdo, pues le procuraron dos costillas más, dos pares de costillas más, etcétera, etcétera. Entonces, modifican la condición natural de los animales y de las plantas para satisfacción de la población. También está el método y objetivos. Va a depender del método que se utilice y de los objetivos que se persiguen para poder obtener la cosecha. Es decir, son criterios que en alguna medida no dependen, claro, del pensamiento o de la experiencia del agrónomo, bueno, sí de la experiencia del agrónomo, pero que la experiencia le diga, por ejemplo, el tipo de terreno que se tiene no sirve para lo que ustedes quieren sembrar, cualquier cosa, sino que le va a decir, mire, el terreno que ustedes tienen por la acidez, por, ¿cómo se llama?, por lo arenoso, por lo que sea, no le va a producir un tipo de planta que se quiera sembrar. Y esas son las cosas que hay que ir cambiando. Las acciones relacionadas son las que integran el llamado del sector agrícola. Toda la actividad económica que abarca dicho sector tienen su fundamento en la explotación de los recursos que la tierra origina, favorecida por la acción del ser humano. Alimentos vegetales como cereales, frutas, hortalizas, pastos cultivados y forrajes, ¿verdad? El forraje es, ¿cómo se llama aquella planta? El forraje es aquella planta que es un arbusto, pero ¿cómo le puedo decir? Es un monte, ¿verdad? Es un monte que es el que come la vaca cuando llega a pastizarse, ¿verdad? Y hay un monte que llega como a 2 metros de altura o 1,5 metros de altura y es rica en proteínas, ¿verdad? Entonces ese se siembra. Ese no es nada bueno para el consumo humano, pero se siembra. Y ese también, ese tipo de planta es el que sirve para elaborar el concentrado. Si es que no se lo dan al animal para que lo coma directamente. El otro, pues, es provocar el forraje mismo que se corta, perdón, y es la que le tiran el heno, el famoso heno, ¿verdad? Que le dan a los animales de corral, etcétera. Pues un montón de formas que se pueden ir aprovechando. Fibras utilizadas por la industria textil, cultivos energéticos. Entonces, todo eso es el resultado que se pretende obtener al querer explotar la tierra, tanto en actividad agrícola como en actividad pecuaria. Características de la agricultura tradicional es que practicada en pequeñas parcelas utilizando técnicas rudimentarias artesanales antiguas
es una forma que se busca con tal de generarle la subsistencia al campesino. Su objetivo principal es el autoconsumo. Inicialmente, por eso siembra el campesino, para abastecerse. Ellos también manejan sus propios silos pequeños, ¿verdad? Como de 2 o 3 metros, para guardar sus granos básicos. El frijol, si no se le da el tratamiento adecuado, porque es un químico que le permite, ¿cómo se llama? Le cubre de, ¿cómo se llama? Del gorgojo, que el gorgojo no se vaya a producir por tanto tiempo tenerlo guardado. Claro que el frijol, según dicen, anda entre 6 y 9 meses que puede permanecer guardado en el silo. Claro, hay quienes pues, lo provocan mayor tiempo. El arroz lo que necesita es sequedad completa. Acuérdese que el arroz es producto de agua, o sea, el arroz es más cantidad de agua, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Que el grano mismo, no sé si me explico, pero ustedes saben que el arroz se siembra en pantanos. El arroz es de humedad, aunque hay arroz de lugares secos. Pero, por ejemplo, aquí se maneja mucho el arroz de pantano. Entonces, obviamente, la espiga es pura agua, más que agua concentrada o cristalizada en el grano. De tal forma que si usted le provoca humedad al arroz, se nace, ¿ya? Se arruina si lo deja mucho tiempo en agua. Inclusive, pues ustedes ven que cuando cocinan el arroz se esponja, se hace más grande, por la misma condición, ¿verdad? Física del verano. Y así pues podemos, ¿cómo se llama? Podemos ir viendo cómo se van practicando este tipo de cultivo. También otra característica es que requiere mano de obra, un tractor o el uso de animales, ¿verdad? Es decir, ya no mucho se ven las vacas arando, ¿verdad? Con el campesino pues arando en el camino, sino que hoy todo el mundo pues hay quienes tienen la capacidad de comprar tractor y lo alquila, ¿verdad? Dependiendo, por supuesto, el tamaño del terreno, ¿va? Si es, por ejemplo, unos 300 metros cuadrados, pues no tiene sentido un tractor, ni le va a caber quizás por todo el movimiento que tiene que hacer. Provoca la policultura, es decir, la gran variedad de cultivos, la productividad y bajo rendimiento, que también es otra característica porque no se utilizan pues condiciones tecnológicas para poder mejorar la producción. Entonces, obviamente es de bajo rendimiento, no produce mucho. El control pues es intensivo, ¿verdad? En el sentido de que se hace en lugares reducidos. Elevado porcentaje de la población agrícola, bueno, eso era antes, ¿verdad? Aquí en nuestro medio, pues, digo, el país siempre sigue siendo agrícola, pero lo hacen en menor intensidad, no lo hacen en gran escala. Y las grandes empresas que provocan la explotación del café, la explotación del azúcar, la explotación, qué sé yo, del bálsamo, la explotación de cacao, ¿verdad? Lo están haciendo a gran escala, pero a nivel de exportación. Ok. Organización estilo tribus o familiares, ¿va? Ya hablamos sobre que la producción campesina es para la familia, de subsistencia, y que solo se tienen los conocimientos técnicos básicos, ¿va? Y incluyendo pues conocimientos tradicionales indígenas. La agricultura industrial, sin embargo, ya es otro mundo, ¿verdad? Hace referencia a un tipo de producción agropecuaria industrializada, moderna de ganado, aves, peces y cultivos como tal. La agricultura industrial utiliza métodos técnicos científicos, ¿va? Ya hablamos sobre esto cuando hablamos de la agricultura de precisión. Técnicos científicos, ¿verdad? Económicos y políticos, pero lo político este es otro pisto. Algunos de ellos son que la innovación maquinaria se va buscando, los drones pues antes no se utilizaban, sino que inclusive para andar fumigando y fertilizando se utilizaban avionetas, ¿verdad? Y la avioneta pues pasaba, daba vueltas y obviamente salía demasiado caro.
digamos, en comparación con los drones. Métodos de producción, pues agropecuario, ya bien definidos de una manera científica y tecnológica avanzada, ¿verdad? También la tecnología genética, si se quieren meter en ese rollo. Siempre se procura que el producto pues sea de buena calidad, de gran tamaño, ¿verdad? Y lo están logrando pues a través de, ya sea que le cambian el químico, ya sea que, no sé, algún tipo de acto técnico le que utilizan, pero también puede ser de una manera química cambiando su genética de la planta o del animal. También están las técnicas para lograr economías de escala de la producción, ¿verdad? Es decir, a gran escala. Creación de nuevos mercados de consumo. Ese, digamos, es no solo para la agricultura, sino que también para la empresa privada que hay industrial, ¿verdad? La comercial que anda buscando dónde vender sus productos. Protección mediante patentes de la información genética, que es otra de las cosas que provoca cuando hay, digamos, una nueva tecnología, un nuevo método, lo patentizan y eso es lo que provoca esta característica. También está el comercio a escala internacional, dependiendo del tipo de producto, ¿verdad? Muchos productos acá de menor envergadura. eh, Veamos, por ejemplo, queso, productos lácteos. ¿Qué puede ser? Veamos. Bah, no se me ocurre nada, pero lo que quiero decir es que son productos nostálgicos. ¿Ah? Muchos de los mercados que se buscan cuando son productos no tradicionales es buscar el mercado nostálgico, donde están los salvadoreños que disfrutan o que disfrutaban de esos productos cuando estaban aquí en el país. Este, los productos que se van al mundo, como son el café, repito, el azúcar, que es producto de la caña de azúcar, es el mercado internacional que se busca que vaya siendo aceptado lo que estoy cosechando. Estos métodos de producción están generalizados especialmente en los países desarrollados, un poco lo que había mencionado, y se extienden a todo el mundo. Agricultura ecológica, orgánica o biológica. La agricultura ecológica, también llamada orgánica o biológica, se basa en un sistema de cultivo de una explotación agrícola autónoma que aprovecha los recursos naturales sin utilizar productos químicos de síntesis, ¿verdad? Es decir, que puedan ser aplicados directamente y en la que no utiliza o en la no utilización de organismos genéticamente modificados. Entonces, cuando hablamos de agricultura ecológica nos referimos a esa condición. No lleva contaminantes químicos, alcanzando de esta manera alimentos más naturales, sanos, nutritivos, ayudando a conseguir una mayor sostenibilidad del medio ambiente en el mínimo impacto posible. Por supuesto que esa condición de cultivo pues es cara. Ya les dije que un abono orgánico es más caro que un abono químico. Según el destino que se dé el producto, puede hacerse una división entre productos agrícolas alimentarios y productos agrícolas industriales. De los alimentarios tenemos que los más importantes, por ser la base de la alimentación humana y de la ganadería, bastan los cereales, ¿verdad? Conocidos como trigos, arroz, maíz, tomate, ¿verdad? El tomate no sé por qué lo pusieron, pero no es parte de. Eh, la patata porque lo ponen con los tubérculos y las legumbres como tal. Las plantas oleaginosas, como, o sea, aceitosas, como el olivo, el girasol, la soya, el colza y también el higuero, ¿verdad? La planta de higuero, ustedes lo conocen. Ese se da de manera silvestre, que se pueden obtener. Bueno, no, el higuero, ya me acordé. El higuero es para producir, ¿cómo se llama? Biodiesel. Ese higuero es para producir biodiesel. Bajo movimiento, ¿verdad? Podría servir para sacar aceite, pero como no sale de un producto comestible como el olivo, el girasol, pues que es una flor como tal, ¿verdad? Está también el aceite. Bueno, hay un montón de variedades de aceite.
También está la vid y otras plantas susceptibles de producir distintas bebidas alcohólicas. La vid, pues es la uva, ya la conocemos. Eh, el marañón se puede obtener, ¿cómo se llama? Se pone se guarda pues para que se llene de alcohol, a fermentar, se me olvidan las palabras, ya el Alzheimer, se pone a fermentar para que produzca alcohol. El jocote, ¿verdad? También otra forma de poder obtener una fermentación y un alcohol, etcétera, etcétera. Las plantas azucareras y los productos hortofrutícolas, ¿verdad? Es decir, hay una gran variedad de cómo están, digamos, clasificados pues, los tipos de productos que se obtienen. De los industriales, pues imprescindibles para muchos procesos industriales están la materia prima para la industria textil, algodón, lino, el esparto, etc. Otros de gran importancia económica como el caucho y el tabaco. También podemos poner el bálsamo en esta condición. Las plantas tintorias, que fueron de gran importancia hasta la revolución industrial, han sido sustituidas por tintes químicos. La tintoria es el añil. Eh, Había otra planta que se utilizaba para como colorante. Eh, bueno, el achote, ustedes saben que el achote es una planta que diga la semilla del achote se utiliza para cocinar. Pero antes, que no existían los químicos, las mujeres lo utilizaban para colorearse los cachetes, ¿verdad? El achote es un compuesto químico color rojo, ¿verdad? De fuerte. Es el achote el que utilizan para la masa blanca que la convierte en amarilla. Y esa masa amarilla es la que ustedes comen cuando compran pasteles, cuando compran enchiladas, ¿verdad? Es decir, esas hojuelas, ¿verdad? Tostadas, que inclusive las venden en el súper en bolsas. Esas hojuelas se producen precisamente del maíz, de la masa de maíz, combinados con el achote. Entonces, hay una serie de formas que las generaciones anteriores utilizaban cuando no había mucha tecnología. La producción de biocombustible a partir de restos vegetales o cultivados expresamente para ellos ha sido objeto de gran desarrollo en los últimos años. Lo que yo le mencionaba, el higuero. El higuero es una planta silvestre, ¿verdad? El higuero, ya lo han de conocer ustedes, es una planta, perdón, la hoja del higuero es como ¿cómo se llama? Es como un trébol, pero que tiene como 5 hojas. No es trébol, pero las hojas son como el trébol, que tiene 5 hojas. ¿Verdad? Y que el fruto es una chibola con puntas, ¿verdad? Que en la época de cipotada es la que servía para andar tirando en ondillas, ¿verdad? Con ondillazos, se jugaba, como no había internet, no había nada de eso, pues se jugaba en la calle, ¿verdad? Tratando de estarse disparando con la ondilla, o para andar cazando también, ¿verdad? Entonces el higuero, esa tiene una semilla adentro que se saca el biodiesel en la producción industrial. No debe confundirse producción agrícola con producción agraria, que incluye además de los productos de la agricultura. Los de las demás actividades agrarias, especialmente la ganadería. O sea, hablar de producción agraria pues es más amplio. Otro concepto confluyente es el de la totalidad de los productos del campo o productos rurales, que se conoce como la condición rural. Estrictamente la producción rural también incluye los productos de la industria rural, especialmente la de las industrias alimentarias local o tradicional y los de las artesanías rurales. Es decir, ahí confluyen, ¿verdad? Todo tipo de producción agrícola. Estamos hablando de la parte agrícola, pues nos referimos a la parte agrícola. Para que los agricultores puedan producir alimentos, hacen uso de dos recursos naturales, el suelo y el agua. El agricultor debe conocer las prácticas recomendadas para el uso efectivo y la conservación de estos recursos esenciales, ¿verdad? Bueno, aquí todavía hay más que seguir hablando, pero la vamos a dejar hasta aquí, ¿verdad? Son las 7:35. Eh, no sé si hay preguntas de todo esto. Repito, esta es una parte de conocimiento general. ¿Para qué? O sea, ¿para qué me sirve a mí? Cuando usted esté desarrollando criterios,
¿verdad? Me refiero a criterios contables, lo tiene que ser sobre bases reales, sobre bases de conocimiento del comportamiento de la producción agropecuaria. Es decir, la experiencia misma de estos cultivos, aquí pues es teórico todo, pero la experiencia misma de los cultivos le da un mejor criterio. Es como cuando el contador de costos pues está en la planta de producción. Él se involucra en esa área y por lo tanto el criterio de él va mejorando en ese sentido. Entonces también toda esta parte teórica que es extensa, ¿verdad? No vamos a ser agrónomos en un ciclo, pero sí yo quiero que lo vayan pensando en términos contables, ¿verdad? Como profesionales ya de la contabilidad, todos esos aspectos que hay que considerar al momento de querer costear un producto. Acordémonos que el objetivo final es cuánto vale ese mango, cuánto vale esa naranja que yo he cosechado del palo, cuánto vale ese quintal de grano oro de café, cuánto vale ese quintal o tal vez el quintal de azúcar no, pero sí la camionada de caña que va a los ingenios para ser procesados. Es decir, la caña de azúcar en su caso, pues se cotiza cuando ya se sube al camión. Ya el camión es digamos, es una actividad de distribución del producto que se va a los ingenios. Hasta que se pone ya, hasta que ya esté, digamos, la zafra terminada, es decir, la zafra cosechada, hasta ahí nosotros podemos calcular el costo de ese producto. Entonces, ¿cómo nos da criterio, verdad? Es decir, le vamos a poner, por ejemplo, quemamos la caña porque es lo más fácil, ¿verdad? Es decir, el ajuate es lo que queremos eliminar, aparte de que me queda solo la caña como tal y se quema todo lo demás. La otra sería pues que yo contrate un montón de jornaleros que anden volándose los troncos, quitándole las hojas y las poniendo en un solo lugar, como muchas veces sí hacen. Ahí vamos a ver videos como estos andan recolectando esas cañas, que lo hacen a pie, lo hacen a mano, que diga, pero ¿cómo se llama? Con el efecto de que el mismo ajuate les puede provocar alguna alergia en su organismo. Y así podemos pensar un montón de cosas, ¿verdad? Que ya solamente las podemos, digamos, percibir a cabalidad cuando estamos en el campo. Si ustedes han tenido oportunidad de estar en esa condición, ¿verdad? Yo nunca tuve la experiencia y me hubiera gustado ir al campo a una milpa a cortarla, pues a ir digamos, como iban los hijos con sus papás, ¿verdad? A cuidar la milpa, o sea, toda esa actividad, ¿cuánto cuesta? Imagínense que la milpa se siembra a muchos metros desde donde yo vivo, porque como no tengo terreno propio, yo lo alquilo y me dan a alquilar, por ejemplo, una hectárea o una manzana, ¿verdad? De siembra. Y yo tenía que madrugar para ir a hacer la siembra y ya a las que 10, 11 de la mañana yo ya estaba libre. En la tarde ya no hacía nada. Sin embargo, hay quienes estaban todo el día por estar cuidando, pues que no se robaran su cultivo, porque siempre han habido ladrones en ese sentido. ¿Va? Yo tengo mi cosecha que ya está a punto de dar, ya tengo mi cultivo a punto de dar de fruto y cuando voy a cosechar ya no voy a cosechar nada porque ya no hay nada. Entonces, digo, todo eso pues me generan criterios de valoración. Yo se los dije al principio, yo les dije al principio, a la puchica esta cosa. Yo les dije al principio que los registros contables pues son iguales en cualquier tipo de contabilidad que se quiera implementar. Lo que varía primero son las leyes, las normas y la práctica que se tiene en la actividad que se está desarrollando. Bien, si no hay preguntas, pues lo dejamos hasta acá, repito, ¿verdad? Y ahí se van despidiendo, ¿verdad? Les deseo buenas noches y buen provecho si no han cenado. Y nos vemos el otro jueves, primero Dios. Buenas noches. Buenas noches, Denis, cuídese. Buenas noches. Evelyn, buenas noches. Feliz noche. Igualmente para usted, Carla. Gracias. Que descansen. Gracias, igual. Gracias.